Okan Yalabk nació el 13 de diciembre de 1978 en la vibrante ciudad de Estambul. Fue el segundo hijo de una familia que siempre valoró la sinceridad y el esfuerzo constante. Desde una edad muy temprana, Okan comenzó a mostrar una melancolía inusual y una inclinación profunda hacia las expresiones artísticas. Mientras que los otros niños de su edad preferían jugar en las ruidosas calles de su barrio, el joven Okan elegía sumergirse en el mundo de la música o probar sus habilidades interpretativas en el club de teatro de su escuela. Fue precisamente en esos modestos escenarios escolares donde nació esa chispa especial que, años más tarde, se convertiría en la llama del reconocimiento mundial, pero que también dejaría una marca imborrable de distanciamiento en su alma. Su enfoque serio y meticuloso hacia cualquier tarea lo distinguía claramente de sus compañeros, presagiando un futuro complejo en el exigente mundo del drama. Su camino hacia la maestría artística lo llevó a ingresar en el prestigioso Conservatorio de la Universidad de Estambul. En el departamento de drama, bajo la tutela de los mejores maestros, vivió una verdadera transformación espiritual. Aprendió a filtrar cada rastro de dolor humano a través de su propio corazón. Su debut profesional tuvo lugar en 1998 con la obra La Gaviota, de Chejov. Esta participación fue fundamental. Los críticos detectaron de inmediato su capacidad innata para manejar subtextos psicológicos densos. Sus primeros papeles en televisión confirmaron que había llegado una nueva figura capaz de transformaciones desgarradoras. Okan no buscaba la fama vacía, sino explorar las sombras humanas, sentando las bases de un triunfo que, paradójicamente, se convertiría más tarde en una carga emocional difícil de sobrellevar. Desde sus inicios, quedó claro que no buscaba caminos fáciles y estaba dispuesto al sacrificio total por el arte, lo que derivaría en crisis personales y una soledad profunda. Elegía personajes difíciles, intuyendo que el precio del éxito sería su propia paz mental. En 2011, el estreno de la serie El Sultán, MYZYL, cambió para siempre el panorama de la televisión y la vida de Okan Yalabk. El papel de Pargal Ibrahim Pasha no fue solo un trabajo, sino una prueba de resistencia emocional extrema. Okan abordó este desafío con un perfeccionismo total. Tomó agotadoras clases de violín y estudió durante meses las biografías del Imperio Otomano para encajar perfectamente en la imagen histórica. Su Ibrahim resultó ser increíblemente complejo. En él convivían una lealtad absoluta y un orgullo oscuro, la ternura familiar y una sed destructiva de poder. Cada escena donde tocaba el violín en la terraza del palacio calaba a hondo los espectadores por su melancolía, reflejando involuntariamente la soledad interna del propio actor, que tanto se esforzaba por ocultar al mundo exterior. El éxito fue ensordecedor. En 2011 y 2012, Okan fue reconocido como el mejor actor dramático en los premios Antalya, dejando incluso a la sombra al protagonista principal del proyecto. Sin embargo, la fama mundial tuvo un reverso oscuro. Para un hombre que siempre valoró el silencio, la atención de millones se volvió una carga insoportable. Los paparazzi lo perseguían constantemente, intentando invadir su vida privada. Okan se encerraba más en sí mismo, sintiendo que el trágico visir devoraba su propia personalidad. La escena de su ejecución fue una liberación dolorosa, pero el agotamiento era ya tan grande que empezó a considerar alejarse de todo. Este periodo de gloria sembró la crisis, pues Okan entendió que había entregado toda su energía vital al papel, quedándose vacío por dentro. Mientras que en la pantalla Ibrahim Pasha estaba rodeado de pasiones intensas e intrigas constantes, la vida real de Okan Yalabk siempre permaneció bajo un espeso velo de misterio y discreción absoluta. El actor, poseedor de un magnetismo natural que cautiva a millones, paradójicamente buscaba la soledad, la cual con el paso del tiempo se convirtió en su compañera más fiel. Su historia personal está marcada por una serie de desilusiones profundas que ha vivido en el más estricto retiro, lejos de los destellos de las cámaras y el ruido mediático. El capítulo más doloroso de su vida fue su único matrimonio, que duró muy poco tiempo y terminó en un divorcio devastador que lo dejó emocionalmente agotado. Este fracaso marcó profundamente su percepción posterior de las relaciones sentimentales. Okan pareció cerrar definitivamente las puertas de su corazón, prefiriendo no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para volver a herirlo. Los romances posteriores con colegas de profesión solo confirmaron su estatus de soltero eterno, ya que cada nuevo intento de encontrar la felicidad se estrellaba contra su creciente necesidad de aislamiento y paz interior. Hoy, a sus 47 años, Okan Yalabk sigue siendo uno de los hombres más deseados, pero también uno de los más inalcanzables de Turquía. No tiene esposa ni hijos, y este tema sigue siendo una de las mayores preocupaciones y tristezas para sus devotos seguidores en todo el mundo. En sus raras entrevistas, deja entrever que se ha acostumbrado a un ritmo de vida donde el silencio de las habitaciones vacías es más valioso que el bullicio familiar.
La falta de herederos y de un hogar tradicional a su edad se asocia a menudo con el profundo agotamiento emocional que experimentó en la cima de su carrera. Eligió el camino del asceta, dedicándose al arte y a la búsqueda interna, pero el precio de esta elección ha sido inmenso, la ausencia total de la felicidad personal en su sentido más clásico. Okan se ha convertido en rehén de su propia melancolía, transformando su existencia en un monólogo interminable donde parece no haber lugar para nadie más. El final de El Sultán no fue un nuevo comienzo, sino una caída estrepitosa en un abismo de agotamiento emocional. El papel de Ibrahim Pasha, vivido con una sinceridad aterradora, consumió literalmente toda su energía vital. Al dejar el proyecto, Okan enfrentó un agotamiento severo que pronto se transformó en una depresión profunda y prolongada. Él, siempre inclinado a la melancolía, se cerró por completo al mundo exterior, dejando de responder llamadas de colegas y ofertas de directores. Se convirtió en un auténtico ermitaño en su casa, buscando desesperadamente quién era fuera de su imagen en pantalla. Este estado de incertidumbre y dolor duró años, convirtiendo al actor brillante en una sombra de sí mismo, oculta de las miradas curiosas. Este periodo oscuro dejó huellas en su apariencia física, impactando a millones de seguidores. En los raros momentos en que los paparazzi lograban captarlo, el mundo veía a un hombre irreconocible. Debido a la depresión y el sedentarismo, aumentó considerablemente de peso. Su rostro, antes anguloso, se volvió hinchado y perdió su chispa vital. Los medios difundieron sin piedad fotos del Ibrahim con sobrepeso, lo que agravó su deseo de aislamiento. Dejó de cuidar su imagen, usando ropa holgada para ocultar un cuerpo transformado por la tristeza. Esta metamorfosis fue el reflejo de su destrucción interna. Okan parecía intentar borrar a propósito al apuesto visir que el público amaba. Fue una guerra silenciosa contra su propio ser, donde cada kilo ganado era un símbolo de su derrota personal en la lucha por la paz mental. El camino hacia la sanación para Okan Yalabk no comenzó con su regreso a las pantallas, sino con la aceptación de su nuevo yo y un alejamiento consciente de los estándares del espectáculo. Para superar su depresión, el actor eligió un cambio radical de vida. Encontró refugio en el silencio de la naturaleza y en los placeres sencillos que antes le eran ajenos por su asfixiante agenda. Una parte fundamental de su rehabilitación fue el deporte, practicado no por estética, sino por salud mental. Okan comenzó a recorrer diariamente kilómetros en bicicleta, recuperando el control sobre su propio cuerpo. Redefinió sus prioridades, comprendiendo que la paz espiritual y la honestidad con uno mismo valen mucho más que los contratos millonarios o los gritos de los fanáticos en las alfombras rojas. El Okan Yalabk de hoy es una persona diferente, en quien apenas se reconoce al ambicioso visir Ibrahim. Ha aceptado sus canas, sus arrugas y su mirada madura, dejando de esconderse. En lugar de participar en programas de televisión, se ha concentrado en el teatro y el doblaje, donde su voz profunda sigue siendo considerada una de las mejores de Turquía. Vive a su propio ritmo, disfruta de la fotografía y valora cada momento de su soledad, la cual pasó de ser una maldición a ser una elección consciente. Okan ha demostrado que es posible caer al fondo, pero encontrar la fuerza para transformarse en un hombre sabio que ya no busca la aprobación de la multitud. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en saber retirarse a tiempo para salvar la propia alma del vacío de la fama.